Buenos días, venimos a hablar sobre los primeros presidentes de la primera mitad del siglo XX. José Gregorio Rafael Prieto. Nació en Santa Rosa de Vietro el 5 de diciembre de 1849 y murió el 18 de febrero de 1921. Conocido también simplemente como General Reyes, fue explorador, comerciante, abogado, político, diplomático y militar colombiano, miembro del Partido Conservador Colombiano. El gabinete de Reyes fue amplio por las numerosas renuncias que tuvo que enfrentar a lo largo de su gobierno. Después de que los conservadores ganaran la guerra de los 1000 días, muchos miembros del Partido Conservador al que Reyes pertenecía no admitían que participaran liberales en ningún cargo de gobierno. Por tanto, se sintieron traicionados por Reyes cuando éste incluyó políticas liberales como el general Rafael Uribe en su gabinete. Al asumir el poder encontró un país arruinado por la guerra de los 1000 días y por las consecuencias de la separación de Panamá. Le imprimió al gobierno su talante progresista, sacó al país de crisis financiera y promovió el crecimiento de nuevas industrias. Se consagró el Código de Reconocimiento a los Derechos de las Minorías, Seguridad y Orden Público. Una de sus primeras medidas fue el desarme de la población civil y el establecimiento del monopolio de las armas por parte del Estado. Con el objetivo de evitar el escalamiento de la violencia a raíz de los sucesos de la guerra de los 1000 días, esta política se dio al comienzo de su gobierno y se extendió hasta el final del mismo, según lo informa Charles Berkis. Además del gran número de actos legislativos que expidió por la negativa del Congreso a apoyar sus medidas. Reyes también se dio a la tarea de reorganizar geográficamente el país, creando la Ley 17 de 1905, los departamentos de Galán, Capital, San Gil, Atlántico, Barranquilla y Caldas, Manizales, y eligiendo a Bogotá como distrito especial. Poco después, con la Ley 46, creó los departamentos de Tudamá, Capital, Santa Rosa de Viteo y Quesada y Huila. En 1908, mediante decreto de 916 del 13 de agosto, dividió el poderoso departamento del Cauca en los siguientes 8 departamentos: Tumaco, Ipiales, Pasto, Popayán, Cali y Buga, Cartago y Manizales. Con la creación en enero de 1905 del Ministerio de Obras Públicas, se impulsó el financiamiento estatal para la inversión pública en caminos, carreteras, la promoción del ferrocarril de Girardot y la continuación del Capitolio. Bajo su gobierno se construyó la primera carretera de pavimento del país, la vía Bogotá-Tunja, Santa Rosa de Vietro, y trajo el primer vehículo importado de Colombia para su inauguración. Carlos Ungenio Restrepo. Nació en Medellín el 12 de septiembre de 1867 y murió el 6 de julio de 1937. Fue un político, abogado, periodista, escritor, empresario y militar colombiano, miembro del Partido Conservador Colombiano y militante de la influyente coalición Unión Republicana. Restrepo asumió la presidencia el 7 de agosto de 1910 cuando tenía 42 años de edad. Como anécdota se sabe que el día de su posesión el expresidente González lo amenazó con darle un golpe de estado si no le otorgaba participación en el gabinete, a lo que Restrepo se opuso, pues siendo conservador buscaba la unidad nacional. Restrepo fue el primer presidente que gobernó por 4 años de forma interrumpida, hasta 1921, cuando el conservador Marco Fidel Suárez renunció un año de terminar su periodo. También fue el primero que gobernó por 4 años luego de la reforma de 1910, periodo que actualmente está vigente en el país. Durante su gobierno, Restrepo creó varias instituciones importante como la Cruz Roja Colombiana, enfrentó la crisis política que inició con la Primera Guerra Mundial, manteniendo al país neutral, apoyó la exportación de café y luchó contra las enfermedades tropicales. El Tratado de Urrutia-Thompson también se firmó durante su gobierno. Al asumir la presidencia encontró las finanzas en muy alta situación, pues había un déficit fiscal que aproximadamente de 4 millones de pesos. Para contrarrestarlo, aumentó la recaudación de impuestos y redujo dramáticamente los gastos, generando un David antes de un año. Como parte de su programa de crecimiento económico, también impulsó la industria manufacturera y de extracción de hidrocarburos. Otros logros económicos incluyen el haber pagado una parte negativa de la deuda externa, haber duplicado las exportaciones, incluyendo la del café, que se convirtió en un producto insignia del país y principal fuente de divisas para la nación, prohibir nuevas emisiones de papel moneda y el regreso del sistema del oro y la plata. Su gobierno también emprendió una feroz cruzada contra el contrabando, problema que afectaba a la economía interna. José Vicente Concha Ferreira. Nació en Bogotá en abril de 1877 y murió el 8 de diciembre de 1929. Fue un político, abogado, jurisconsulto, sociólogo, periodista, educador y escritor colombiano, miembro del Partido Conservador, siendo los militares más progresistas dentro del rígido sistema conservador. Concha gobernó durante toda la Primera Guerra Mundial, logrando mantener a Colombia un estado neutral, a pesar de la histórica relación diplomática con los Estados Unidos. También firmó un tratado en Ecuador en 1916 para establecer la frontera entre los dos países y logró
que las exportaciones del café se convirtieran en la mayor actividad económica del país, superando el 50% de los ingresos de Colombia. Uno de sus mayores logros fue lograr mantener una relación cordial entre los dos partidos tradicionales, pese a que era de una profunda fe católica, era miembro del Partido Conservador en plena hegemonía conservadora. La crisis económica que golpeó a Colombia por entonces, conocida como una gran guerra, además de un intenso verano y una plaga de langostas que asoló la región, obligó al gobierno a retocar los gastos innecesarios y se eliminaron cargos públicos. Se unificaron las Fuerzas Armadas y se capacitó a los funcionarios más altos para aumentar la eficiencia. En consecuencia, varias obras públicas fueron aplazadas o suspendidas por la falta de recursos. También creó gravamenes a varios productos y servicios para lograr recuperar las finanzas de la nación. Por medio de la estimulación de la exportación del café, Concha logró no solo convertir a este producto en la mayor exportación de Colombia y una fuente importante de ingresos para el país, sino que además empezó a recuperar la economía de Colombia. Marco Fidel Suárez. Marco Fidel Suárez fue un escritor, necrólogo, diplomático, estadista, filósofo, educador, catedrático y político colombiano, miembro del Partido Conservador Colombiano. Ocupó el cargo de presidente de la República entre 1918 y 1921, cuando se vio obligado a renunciar. Nació el 23 de abril de 1855 en Bello y falleció el 3 de abril de 1927 en Bogotá. En 1920 la situación se complicó con las bajas del precio del café, un conflicto entre el Congreso y los partidos políticos por la aprobación de un tratado bilateral con los Estados Unidos, y presión que Laureano Gómez a través de la Cámara de Representantes ejercieron sobre los ciudadanos, y cada día era más inmanejable la situación para Suárez. En septiembre de 1921 el escándalo del Banco Mercantil Americano reapareció. A eso se sumaron numerosas propuestas: la retirada del apoyo de sus antiguos aliados políticos, la renuncia de su gabinete una vez más y su imposibilidad de recomponerlo por el espacio de un mes, y la intención sería del Congreso de destituir a Suárez del cargo tras la aprobación de una moción de censura en su contra en ese mismo año. El 4 de noviembre de 2021 Suárez había llegado a un acuerdo con la oposición y ofreció retirarse con la condición que se eligiera designado para reemplazarlo a Jorge Holguín, pariente lejano de su difunta esposa. El 9 de noviembre de 1921 Suárez envió al presidente del Senado una masiva en la que le hacía saber su determinación de separarse de la presidencia. 2 días después hizo efectiva esa separación y asumió el mandato el primer designado, Jorge Holguín. Al ser Jorge Holguín el presidente de Suárez hizo efectivo su retiro en calidad de licencia a partir del 10 de noviembre hasta el término de su mandato constitucional en 11 de agosto de 1922. Seguridad y orden público. Tuvo que enfrentar una crisis de gobernabilidad sin precedentes porque su gabinete se disolvió 2 meses después, logrando únicamente la lealtad del mismo del Tesoro Esteban Jaramillo. A lo largo de su convulso periodo presidencial y figura clave en los conflictos que llevaron a la caída de Suárez a finales de noviembre de 2021, el problema de la inversión extranjera de 1919, provocado por su ministro del Tesoro, llevó a la tensión a las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Los problemas económicos de la posguerra en Europa tampoco fueron ajenos a Colombia, que se vio afectada por el lanzamiento de los precios, una inflación inmanejable y desempleo y quiebra de empresas a lo largo del país. Para frenar el avance de la crisis, creó el impuesto de la renta el 27 de noviembre de 1918. Los constantes ataques de los que era objeto llevaron a Suárez a inaugurar en el diario oficial la columna Erasmo el Exigio, en donde escribía como contraposición a sus contrincantes con humor negro y sátiras propias de sus años de juventud como periodista. En 1920 la situación se complicó con las bajas del precio del café, un conflicto entre el Congreso y los partidos políticos por la aprobación de un tratado bilateral con los Estados Unidos y presión de Laureano Gómez a través de la Cámara de Representantes, la Suárez. Pedronel Ospina. Pedronel Ignacio Tomás Ospina de Villanueva Ospina Velázquez fue un militar, político, educador, empresario, escritor, diplomático e ingeniero colombiano, miembro del Partido Conservador Colombiano. Nació el 18 de septiembre de 1858 en Bogotá y murió el 1 de julio de 1927 en Medellín.
Ospina realizó un exitoso esfuerzo por la eficiente fiscalización del gasto público bajo el lema probidad y eficiencia. Su programa se basaba en el trabajo unido de los distintos estamentos para el beneficio común, en la pureza del sufragio y en la metódica orientación de la función estatal hacia las necesidades esenciales. Sin embargo, la mayor parte del éxito financiero del país se dio por las excelentes cosechas cafeteras y los buenos precios y la indemnización por la pérdida de Panamá que recibió de parte del gobierno estadounidense. Como hombre de negocios que era, impulsó la economía colombiana con la constitución en 1923 del oleoducto Barrancabermeja-Cartagena, que se inauguró el 1 de junio de 1926 por la compañía de Andina National Corporation, y el 12 de abril de 1923 inauguró la Estación Inalámbrica Internacional de Morato. Creó el 1924 el Banco Agrícola Hipotecario, con el que buscaba impulsar la agricultura colombiana. En noviembre de 1922, Ospina importó los primeros tractores al país. Respecto al café, Ospina logró invertir al país en el segundo productor mundial después de Brasil. Las exportaciones anuales llegaron a representar el 80% de los ingresos por exportación en el país. En 1923 se desató en Bogotá una ola de violencia civil conocida como el bandolerismo. Los problemas se organizaron a raíz del desempleo y fueron incendiados por el Partido Liberal. El 5 de febrero de 1924 los liberales se enfrentaron de nuevo contra el gobierno de Ospina por el asesinato del dirigente liberal Justo Durán. Los liberales detonaron una bomba en las inmediaciones del Colegio San Bartolomé, cerca del Palacio Presidencial, y los líderes partidistas llaman a la calma. Por su parte, el presidente prometió solucionar el crimen, lo que nunca sucedió. Luego, el 29 de abril del mismo año, se desató una ola de terror en la ciudad con la detonación de una bomba en una vivienda particular que generó zozobra en la ciudad. En 1925, el obispo de Cúcuta instó a los conservadores a destruir a pedradas las instalaciones del periódico liberal La Mañana, lo que acrecentó el odio entre estos dos movimientos. Ospina tuvo que lidiar igualmente con divisiones al interior de su país, siendo boicoteado por los seguidores de Alfredo Vázquez Cobo y el candidato oficial Miguel Abadía Méndez, su antiguo ministro de gobierno. Ospina denunció una conspiración en su contra el 18 de abril de 1925 y otra en diciembre del mismo año. Miguel Abadía Méndez. Miguel Abadía Méndez fue un abogado, escritor, catedrático y político colombiano, miembro del Partido Conservador Colombiano. Ocupó varios cargos públicos, siendo ministro en 7 carteras y fungiendo como Consejo de Estado y magistrado en la Corte Suprema de Justicia. Nació el 5 de julio de 1867 en Coello y falleció el 9 de mayo de 1947 en Fomeque. En su gobierno se fijó los límites marítimos con Nicaragua en el Tratado de Esguerra-Bárcenas del 24 de marzo de 1928, pasando el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a soberanía colombiana, mientras que la costa de Mosquitos pasaba a soberanía nicaragüense. Con el canje de ratificaciones del Tratado Lozano-Salomón, firmado el 24 de marzo de 1922 y que fue ratificado el 19 de marzo de 1928, quedaron normalizados los límites con el Perú. Los límites con Brasil fueron fijados por el tratado firmado entre el canciller brasileño Octavio Mangabeira y el ministro plenipotenciario por Colombia en Río de Janeiro, Laureano García Ortiz, el 15 de noviembre de 1928. Su gobierno se caracterizó por su aversión al comunismo y a los movimientos sindicales. En 1926 tuvo que enfrentar una huelga de trabajadores del Ferrocarril Nacional y pese a que sometió con violencia la huelga, terminó concediendo a los obreros la jornada diaria de 8 horas, remuneración dominical y vacaciones por 15 días. En 1927 emitió el decreto 707 con el fin de anotar a las Fuerzas Armadas colombianas de poderes esenciales para perseguir a los movimientos obreros colombianos ante la proliferación de huelgas en el mundo. Enrique Olave Herrera fue un político y periodista colombiano.
Fue presidente de la Primera Colombia entre 1930 y 1934, siendo el primer liberal en ocupar el cargo luego de la larga estadía en los conservadores en el poder periódico conocido la hegemonía conservadora. El liberalismo que llegó al poder con Olaya presentó al país cambios fundamentales en la relación con sus nuevas tendencias de liberalismo social. Durante su periodo fomentó la industria nacional, se preocupó por la construcción de las carreteras y ferrocarriles, estimuló la educación pública y en especial el progreso del magisterio. Estimuló la producción de petroleros en el Catatumbo, se terminaron las sombras de Boca en cenizas y se rehicieron las construcciones en los puertos de Barranquilla y Buenaventura. Eduardo Santos fue un monje y un abogado político, humanista y periodista colombiano. Su gobierno fue llamado la Gran Pausa, en contraposición a la revolución en marcha de la administración anterior a López Pumajero, ya que congeló las medidas congresistas para contraer a la Iglesia Católica. El Partido Conservador y los terratenientes colombianos, a pesar de que se le consideraba un opositor de López, no llegó a abolir ninguna de sus leyes ni a revocar ninguna de sus medidas. A nivel internacional, Santos mantuvo a Colombia en una posición neutral durante la Segunda Guerra Mundial hasta 1941. Se le declaró beligente a favor de los aliados. Fundó el Instituto de Crédito Territorial Oriental a la construcción de viviendas en áreas rurales, el inicio del fomento industrial y municipal que buscaba impulsar la industria en el municipio pobres y además de las granjas industriales a fondos nacionales de ganadería. Alfonso López Pumarejo nació en Honda, Tolima, 31 de enero de 1886 en Londres y murió el 20 de octubre de 1959. Fue un empresario, político, pensador y diplomático colombiano. En su primera presidencia, López estimuló la hacienda pública a través de una reforma tributaria, la creación de sindicatos y luchó por mejorar la educación colombiana, incluyendo su gran aporte a la Universidad Nacional. Impulsó una polémica reforma constitucional en materia agraria en 1936 y expandió las relaciones internacionales del país. Durante su gobierno concibió y llevó a término un conjunto de reformas en los ámbitos constitucional, agrario, tributario, judicial, universitario, laboral y de política internacional. Su gobierno recibió el nombre de Revolución en Marcha, concepto dado por López en su discurso de posesión en 1934. El deber del hombre de Estados Unidos es efectuar por medios pacíficos y constitucionales todo lo que haría una revolución. El cuatrienio de 1934 a 1938 fue una controversia de principio a fin. Cada una de las reformas propuestas por el presidente suscitó la reacción alarmada de un sector acomodado de la población que veía vulnerable la libertad individual, y es así como la oposición del gobierno se concentró no solo en el Partido Conservador, sino también en la Iglesia, los industriales y los terratenientes. Alberto Lleras Camargo nació en Bogotá el 3 de julio de 1906 y murió el 4 de enero de 1990. Fue un periodista, escritor, diplomático y humanista colombiano y fue miembro del Partido Liberal Colombiano. También fue conocido como el Monarca o el Muelón Lleras. Lleras Camargo recogió las banderas liberal y conservadora en un solo mandato, siendo el primero de 4 mandateros del sistema Frente Nacional, estableciendo relaciones internacionales con los Estados Unidos, forjando una breve amistad con John Fitzgerald Kennedy y creando la Alianza para el Progreso. Luchó por conjurar los estragos de la violencia bipartidista y varios de los bandoleros liberales sobrevivientes a Rojas Pinillas comenzaron a agruparse en las guerrillas comunistas de los subsiguientes. Creó el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA, y promovió el mejoramiento del sector agrícola. Las políticas de colaboracionismo con los Estados Unidos y la presunta deslegitimidad institucional del Frente Nacional llevó a algunos miembros de su partido a oponerse, derivando en la corriente disidente del movimiento liberal revolucionario, liderado por Alfonso López Michelsen, que se convirtió en el principal opositor del sistema bipartidista e incluso desestabilizó el segundo gobierno del Frente Nacional. Luis Mario
Luis Mariano Ospina Pérez nació en Medellín el 24 de noviembre de 1891 y murió el 14 de abril de 1976. Fue un ingeniero, empresario y político colombiano, miembro del Partido Conservador Colombiano. Su gobierno se caracterizó por numerosas obras y proyectos como la flota mercante o Gran Colombiana, el ISS y Telecom, pero se vio ensombrecido por el aumento de desenmedio de los niveles de violencia partidistas tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Bajo su gobierno se recreó la reversa de Macarena por medio del decreto 438 del 22 de febrero de 1949. También supervisó la entrega de las concesiones fluviales sobre el río Magdalena que poseía la Tropical Oil Company para explotaciones petrolíferas. Desde 1921, con las concesiones de vuelta al país, Ospina creó la empresa colombiana del petróleo, hoy es Ecopetrol, que fue consolidada por su sucesor en 1951. Ospina fue objeto de duras críticas por parte del liberalismo, cuya representación mayormente y parlamentariamente intentó adelantar un juicio político en el Congreso por los hechos del Bogotazo, al enterarse que Ospina decidió cerrar el Congreso a finales de 1949, tomando medidas autoritarias que inauguraron una década de dictadura civil y militar, ya que llegó a acordar el Capitolio y reformó algunas instituciones políticas. A pesar de todo lo anterior, sus compartidarios lo consideraron un gran líder capaz de resistir a los ataques liberales. Ospina declaró el estado de sitio que estuvo vigente hasta 1958. Laureano Gómez, llamado por sus partidarios el hombre tempestad, el tribuno del siglo XX, el monstruo, y por sus adversarios liberales como el Basbasilis, fue un ingeniero, periodista, diplomático y político colombiano, militante y líder del Partido Conservador Colombiano. Gómez fue durante 3 décadas uno de los líderes más radicales del Partido Conservador y considerado uno de los oradores más promisorios de Colombia. Su abierta admiración por el nazismo y el franquismo le valió varias expulsiones de Colombia en la década de 1940. Asimismo, sus contradictores lo consideraban racista, clasista y segregacionista. Gómez fue elegido presidente de Colombia para el periodo 1950-1954, dentro de una campaña en la que fue el único candidato, pues los liberales no presentaron candidatos, alegando problemas de seguridad. Pese a su cuestionada victoria, gobernó casi 15 meses, ya que, alegando complicaciones en su estado de salud, se dio el poder al designado Roberto Urdaneta, hombre de su confianza. Su año de gobierno fue muy particular en la historia de Colombia, especialmente por sus ideas extremas y controvertidas que le generaron conflictos incluso con sus propios copartidarios. Gustavo Rojas Pinilla fue un militar, ingeniero civil, político y dictador colombiano. Durante su carrera política fue apodado Gurropín, debido a las primeras sílabas de su nombre. Fue presidente de Colombia tras el golpe de estado que le daría al titular Laureano Gómez, ocupando de facto la presidencia de Colombia del 13 de junio de 1953 al 10 de mayo de 1957, mediante una dictadura militar. Su mandato se caracterizó por la realización de relevantes trabajos de infraestructura, gracias a obras como el Aeropuerto Internacional El Dorado, el Hospital Militar Central, en la calle 26, el Centro Administrativo Nacional y la Secretaría Nacional de Asistencia Local. Además, algunas concesiones petroleras volvieron al control gubernamental. Durante su gobierno se inició el proceso de despolitización de la política nacional, y la llegada del servicio de televisión al país también dio término a la segunda etapa de la época conocida como la violencia.
En 1954, durante su mandato, se reconoció el derecho al sufragio femenino, también prohibido el porte legal de armas a través de un sistema de salvoconductos. En 1957 se vio obligado a renunciar por una crisis social y de gobernabilidad, provocada por protestas populares apoyadas por los líderes de los partidos tradicionales, y conformó una junta militar para completar su mandato. Una vez se restauró la democracia, sus enemigos iniciaron una persecución judicial en su contra. Fue condenado por hechos de su gobierno y se le quitaron sus derechos políticos dentro de un proceso irregular.